Hola, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien desde donde quiera que se estén conectando con nosotros a esta sesión de martes, más bien de Academia de Metabolismo, Academia de Metabolismo. Este es un espacio en el cual estamos siempre todos los meses actualizándonos con temas que sean de interés y prácticos para nuestra consulta de control de peso y metabolismo con nuestros pacientes. Así que quiero darles a todos una cordial bienvenida y por supuesto invitarlos a que desde ya nos estén diciendo desde dónde se están conectando, desde qué lugares están siguiendo esta transmisión de Academia de Metabolismo. Cuéntenos durante el desarrollo de la sesión cómo van sintiendo, cuáles son las dudas, las preguntas que tengan sobre esta sesión. Bueno, muy bien. Y me van a estar acompañando en esta sesión dos de nuestros médicos que están con nosotros siguiendo el programa de certificación de expertos en obesidad peso y quiero también darles la bienvenida. Ellas son la doctora Laura Orozco y la doctora Ingrid Brenes. Así que quiero darles a ellas la bienvenida a esta sesión de Academia de Metabolismo. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas noches. Un placer estar aquí con ustedes compartiendo un día más de la Academia de Metabolismo. Muy bien, excelente. Y también tenemos a Ingrid. Hola Ingrid, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Aquí muy contenta de estarlos acompañando el día de hoy. Muchas gracias. Pues muchas gracias a las dos por estarnos acompañando. Vamos a estar luego de presentar el tema, vamos a estar discutiendo algunos puntos y señalando algunas cosas que ustedes vean relevantes de lo que vamos a compartir a continuación. Y es que bueno, vamos a iniciar con este tema en el cual vamos a hablar acerca de básicamente digámoslo así, la importancia que tiene el tema de los inhibidores de GLP-1 y para eso vamos a estar hablando entonces de este tema. Acá a continuación vamos a ver entonces la proyección de nuestro tema de esta noche de Academia de Metabolismo. Bueno, y es que como ustedes saben, en los años más recientes, afortunadamente, hemos tenido una nueva entrada, un nuevo ingreso de fármacos y de moléculas novedosas de tecnología más innovadora que nos permitan apoyar los procesos de control de peso y de pérdida de peso con nuestros pacientes. Y bueno, estos son lo que llamamos los análogos de GLP-1. Y entonces quiero hacer una pequeña introducción para entender qué es este concepto de los análogos de GLP-1 y para eso quiero hablarte en esta primera diapositiva de lo que llamamos el eje neuroentérico. Entonces quiero señalar acá que en la periferia tenemos, por ejemplo, al hígado, acá tenemos, por ejemplo, el páncreas, tenemos el estómago, tenemos el intestino y como ustedes pueden ver, sabemos que cada uno de estos órganos, como ven acá, producen diferentes hormonas. Por ejemplo, sabemos que el páncreas produce insulina, glucagón, amilina, el hígado produce FGF21, el estómago produce grelina y a nivel intestinal se producen hormonas como la colecistoquinina, el péptido YY, y acá vean ustedes que aparece el GLP-1 como uno de los productos que el intestino en su forma fisiológica va a secretar y todas estas hormonas que producen estos órganos gastrointestinales, vean ustedes que tienen receptores, acá pueden ver, tienen receptores a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué significa esto? Que los órganos periféricos, como es el caso, por ejemplo, del hígado, del páncreas, del estómago, del intestino, están comunicándose con el cerebro para brindar información del estado metabólico y el estado nutricional. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el cerebro de esta manera se da cuenta cuando estamos en ayunas, el cerebro se da cuenta cuando hemos comido, el cerebro se da cuenta que estamos comiendo en este momento o que ya estamos en un periodo postprandial. Entonces, esto es lo que conocemos como el eje neuroentérico. Entonces, cuando hablamos del GLP-1, recordamos la definición básica de lo que se llama el efecto incretina. Y el efecto incretina nos dice que cuando nosotros administramos una carga de glucosa por vía oral, se produce una mayor respuesta de insulina
en comparación a cuando se administra esa misma carga de glucosa, pero por la vía intravenosa. Y eso ustedes lo pueden ver acá en este gráfico. Si nosotros tenemos un individuo en ayunas y le damos una carga de glucosa por vía intravenosa, que es esta curva de color naranja, podemos observar entonces que aumentan los niveles de insulina después de administrar esa glucosa por vía endovenosa. Pero si la glucosa se administra por vía oral, vean cómo se incrementa mucho más la producción de insulina cuando la carga de glucosa entró por la vía oral. Y dije la palabra incrementa, por eso se llama efecto incretina, porque la administración de glucosa o de carbohidratos que se hace por la vía oral genera una mayor producción de insulina que cuando se administra por la vía endovenosa. Y esto se debe a la producción de estas sustancias que se llaman incretinas. ¿Cuáles son las principales incretinas? Acá las tenemos en su pantalla. Son el GIP, es una, y el GLP-1 es la otra. Ahora bien, ¿dónde se producen estas células, estas hormonas? ¿En qué células y cuándo se producen? Bueno, vean ustedes que el GIP y el GLP-1 son dos hormonas que producen las células intestinales. Las células K, como ustedes ven acá, producen GIP y las células L producen GLP-1. Entonces, las células K están más proximales, están acá en el duodeno. Las células L están en el ilion distal, están mucho más abajo y son las que producen GLP-1. Ahora, ¿cuándo es que las células K y las células L producen estas dos incretinas? Bueno, justamente cuando pasan carbohidratos por el tubo digestivo, cuando pasan los carbohidratos por el tubo digestivo. Entonces, en ayunas, vamos a decirlo así, no se producen incretinas. Las incretinas, vean ustedes, se están produciendo cuando comemos y empiezan a transitar los carbohidratos por el tubo digestivo. Entonces, cuando los carbohidratos llegan al estómago y luego pasan al duodeno, al pasar al duodeno se activan las células K, es decir, las células K detectan la presencia de carbohidratos en la luz intestinal y sintetizan el primero, que es GIP. Por el contrario, los carbohidratos siguen su proceso hacia el ilion distal y al pasar el bolo intestinal por el ilion distal se produce el segundo, que es el GLP-1. Y entonces vean ustedes que la glucosa puede ingresar a estas dos células, a las células K y a las L por medio de receptores de transportadores tipo GLUT2. ¿Qué es lo que ocurre? Digamos entonces otra vez que acabamos de comer, estamos comiendo, ya empiezan a transitar carbohidratos por el duodeno y por el intestino. Entonces, ¿qué ocurre? Se produce entonces el paso de nutrientes por la luz intestinal, ¿verdad? Las células K producen GIP, las células L producen GLP-1, pero ¿qué ocurre? Unos pocos minutos después de que se han sintetizado estas dos incretinas, esta enzima, que es la DPP4, esta enzima inmediatamente desactiva, o sea, inhibe al GIP y al GLP-1. Vean ustedes que el GLP-1 se inactiva en 2 a 3 minutos apenas y el GIP en 4 a 5 minutos. Quiere decir que en menos de 5 minutos estas dos incretinas, estas dos hormonas son inactivadas rápidamente por la enzima DPP4 y luego son eliminadas por vía renal. Entonces vean ustedes que la duración del efecto incretina, que es estimular a la célula beta del páncreas, dura muy poco, dura apenas menos de 5 minutos. Entonces vean ustedes que este es un mecanismo de control que evita que en el páncreas se dé una sobreproducción de insulina que nos produciría probablemente hipoglicemias graves. Entonces esto no ocurre porque sí se libera más insulina, pero una vez que ya ha pasado el efecto, en menos de 5 minutos de las incretinas, pues ya ese efecto desapareció. Ahora bien, es importante entonces tomar en cuenta el efecto incretina. Vean ustedes que el GLP-1, su primer punto de acción conocido es la célula beta del páncreas. En la célula beta del páncreas, la célula beta produce más insulina cuando el GLP-1 actúa sobre ella, pero también actúa sobre las células alfa, el GLP-1, y lo que hace más bien es inhibir
la producción de glucagón. Entonces vean ustedes que el GLP-1 actúa en célula beta y también actúa en célula alfa, inhibiendo la producción de glucagón. Ahora bien, resulta ser que el GLP-1, este que se está produciendo acá en el intestino, no solamente tiene receptores en la célula beta del páncreas, tiene receptores en el nervio vago, que es este que se ilustra de color verde, y tiene receptores en el hipotálamo, específicamente en el núcleo 4 y el núcleo paraventricular. Entonces vean ustedes que hay receptores para GLP-1 en la parte del cerebro que regula el hambre. ¿Y qué es lo que está ocurriendo aquí? Vean qué interesante. Cuando nosotros comemos, y sobre todo comemos carbohidratos, se produce GLP-1 y ya vimos que el GLP-1 hace que el páncreas produzca más insulina. Eso tiene sentido. Pero también ese mismo GLP-1 que está diciéndonos que ya comimos carbohidratos, va a ir hasta el cerebro a decirle al cerebro que ya comimos. Y entonces el efecto que tiene a nivel del cerebro es un efecto anorexigénico, o sea, quita el hambre. Vean qué interesante, es un efecto central, quita el hambre. Y tiene sentido porque si nosotros acabamos de comer y ya comimos carbohidratos, entonces el GLP-1 es una señal, es un señalizador postprandial que le está diciendo al cerebro, ya comimos, ya podemos quitar el hambre, ya podemos dejar de tener hambre porque ya comimos, ya hay carbohidratos transitando en la vía intestinal porque ya comimos. Entonces vean ustedes que el GLP-1 actúa como una señal anorexigénica, específicamente actúa en la neurona POMCARD, activándola. Recuerden que la neurona POMCARD en el núcleo 4 es la neurona anorexigénica, y también vean ustedes que inhibe la neurona del neuropéptido Y, que es la neurona del hambre, la neurona orexigénica. Entonces vean que tiene un efecto en las dos, en la neurona POMCARD y en la neurona del neuropéptido Y, quitando el hambre. Entonces vean ustedes que el efecto es que quita el hambre. Entonces aquí ya empezamos un poco a entender cuál es el efecto del GLP-1 en el tema del hambre. Ahora, vean que hasta aquí yo no estoy hablando todavía de ningún fármaco ni ninguna formulación farmacéutica. Estoy hablando del GLP-1 fisiológico. ¿Qué significa esto? El GLP-1 que todos los días nosotros producimos en el intestino en respuesta a la ingesta de carbohidratos, ¿ok? Entonces, ese GLP-1 todos los días nos está quitando el hambre, en teoría, ¿verdad? Entonces, tiene un efecto sacietógeno y tiene un efecto anorexigénico, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Ahora bien, ¿qué pasa? Hay también algunas cosas importantes sobre el tema de la producción de GLP-1 cuando el paciente tiene disbiosis de la microbiota intestinal. Y vean qué interesante. Esto que acabamos de explicar es que cuando pasan los carbohidratos por el tubo digestivo y las células intestinales sintetizan GLP-1, esto ocurre cuando estas células intestinales y este ambiente intestinal es saludable o es sano. Pero ¿qué pasa cuando tenemos disbiosis de la microbiota intestinal? Lo que se ha visto es que las bacterias malas, por decirlo así, las bacterias disbióticas en la microbiota por la mala dieta, producen lipopolisacáridos y los lipopolisacáridos interfieren con la síntesis del GLP-1. O sea, genera una alteración de la síntesis normal de GLP-1. Entonces, este es otro de los defectos de tener una dieta mala o una dieta en disbiosis. Volviendo entonces acá, vemos acá que el GLP-1 entonces se produce en el intestino y ya dijimos que su primer punto de acción que siempre hemos conocido es el páncreas, aumentando la producción de insulina. Pero vean qué interesante, cuando se produce GLP-1 también actúa sobre el hígado, aumentando la acción de la insulina, actúa sobre el tejido adiposo pardo, o acelerando el metabolismo, aumentando la termogénesis, actúa sobre el estómago, retardando el vaciamiento gástrico, y ya dijimos que actúa sobre el cerebro, quitando el hambre. Entonces vean que ustedes que ya en esta imagen ustedes pueden ver varios
de los muchos efectos que cada vez se van describiendo más del GLP-1. Es decir, tiene receptores en estómago, en páncreas, en tejido adiposo pardo, en hígado y en sistema nervioso central al menos. Entonces quiere decir que el GLP-1 cumple muchas funciones fisiológicas, en diferentes órganos y como ustedes ven son funciones fisiológicas favorables o metabólicamente favorables. Muy bien, todo esto que hemos dicho, como les comentaba hace un momento, hasta este momento todo lo que hemos dicho es relacionado con el GLP-1 fisiológico, el que produce el intestino todos los días, cada vez que comemos carbohidratos estamos produciendo GLP-1. Ahora en esta imagen vemos acá en la parte superior el GLP-1 fisiológico que produce las células L, pero acá vemos diferentes análogos sintetizados por la industria farmacéutica del mismo GLP-1. Son análogos, como el caso del exenatide, liraglutide, semaglutide, dulaglutide, etc. Hoy vamos a hablar específicamente de estos dos, del liraglutide, que es este de acá, y el semaglutide. Como ustedes pueden ver en la imagen, en el caso del liraglutide, lo que se hace es agregar un ácido graso de cadena de 16 carbonos para darle estabilidad y que la DPP4 no lo pueda inhibir, no lo pueda desactivar rápidamente. Lo mismo ocurre en el semaglutide. Se le agrega un ácido graso de 18 carbonos y varias moléculas más para evitar que la DPP4 lo inactive rápidamente. Esto aumenta la vida media de estas moléculas. Entonces, son moléculas que van a poder durar más tiempo haciendo su efecto fisiológico en el organismo. Entonces, estos son los que ya han sido producidos por la industria farmacéutica. Bueno, estos dos que acabo de comentar, el liraglutide en presentación de 3 miligramos y el semaglutide en presentación de 2.4 miligramos, son los primeros análogos de GLP-1 que ya están aprobados por la FDA para el tratamiento de la obesidad. Y como ven ustedes, hay una imagen, aquí voy a sacar, porque aquí mismo en el consultorio los tengo para mostrar, se los ven ustedes, son lapiceros que vienen acá en esta presentación y entonces tienen la particularidad de que son medicamentos de uso inyectable. Entonces ustedes pueden ver acá, por ejemplo, voy a abrir este lapicero que es de semaglutide y ustedes pueden ver acá donde viene el líquido del medicamento y en el caso del liraglutide, que es este otro lapicero, también ustedes ven acá donde viene en esta presentación. Ya voy a retomar esto de los lapiceros para explicarlo un poco más en detalle. Pero lo que quiero enfatizar entonces en este punto es que vean ustedes que son los primeros dos fármacos para la obesidad que aparecen en presentación inyectable para uso subcutáneo. Acá podemos ver en este punto todos los estudios clínicos, por ejemplo, en el caso del primero, que es el liraglutide. El liraglutide, vean ustedes que tiene una gran cantidad de estudios clínicos que han permitido su aprobación, desde pacientes con obesidad y prediabetes, pacientes con obesidad y diabetes, pacientes en mantenimiento de peso, pacientes con apnea del sueño, etc. Entonces, no nos da tiempo de detallar cada una de estas investigaciones, cada una de estas publicaciones, pero ahí ustedes las tienen disponibles para ampliar. Lo que quiero resaltar de estas investigaciones es en el caso del el primer estudio que se hace con liraglutide, es no solo que los pacientes en tratamiento con liraglutide pierden peso en comparación con placebo, sino quiero resaltar esto que ven ustedes aquí en la pantalla. Aquí tenemos 56 semanas, un año de duración, aquí tenemos 2 años de duración y aquí tenemos ya 3 años prácticamente, casi y medio de duración de este estudio. Entonces ven ustedes que esto rompe otro paradigma, que es el tiempo de tratamiento. Y esto se lo preguntaba uno de los pacientes, le dicen, doctor, ¿y cuánto tiempo debo usar el medicamento? Bueno, eso sabemos que depende pues de cada caso, pero vean ustedes que con este estudio se muestra una aprobación del uso del fármaco en forma continua por más de 3 años. Entonces vean ustedes que esto rompe otro concepto, que es que la obesidad es una enfermedad crónica y muchas veces requiere un tratamiento también crónico de largo plazo.
Esto significa entonces que ya estos nuevos medicamentos, específicamente en este caso liraglutide de 3 miligramos, tienen aprobación para uso continuo por más de 3 años, de tal manera que tienen ese factor. El segundo factor que quiero resaltar es los beneficios de estos fármacos más allá de los kilos, más allá de reducir kilos de peso. Bueno, sí se bajan kilos de peso, pero ven ustedes que también ha mostrado efectos beneficiosos en mejorar el control de la presión arterial, de los lípidos y el perímetro de cintura y otros beneficios más que se están ahorita investigando en otras áreas más allá, como por ejemplo esteatosis hepática, por supuesto que enfermedad metabólica en general. Y otro aspecto también que se vio con este fármaco es la prevención de la aparición de diabetes. Entonces, en este estudio aparece una diferencia en que pacientes obesos prediabéticos a 3 años de tratamiento hayan podido disminuir la aparición de nuevos casos de diabetes. Entonces, pacientes prediabéticos que podríamos decir iban en camino a la diabetes, este desenlace de aparecer la diabetes se retarda o se disminuye con el uso de este fármaco también. Y el otro punto es el control de la glicemia en los pacientes que sí ya eran diabéticos. En este estudio, que es el Scale Diabetes, se muestra la reducción de prácticamente 1.3%, como ven ustedes acá, en la hemoglobina glicosilada en pacientes obesos que ya son diabéticos. Entonces, este es otro tema. Paciente con obesidad y diabetes podemos tratarlo con estos fármacos con doble beneficio. Bajan de peso y mejora el control de la diabetes. Estos resultados los resumo acá en esta diapositiva en donde ustedes pueden ver el scale de obesidad y prediabetes, el scale diabetes, donde hay reducción tanto de peso como mejoría en la hemoglobina glicosilada y en la reducción de nuevos casos de diabetes tipo 2. También, por ejemplo, en apnea de sueño, donde no solo hay pérdida de peso, sino también reducción de los eventos de apnea de sueño también en estos pacientes. Entonces, un poco para dar la idea de no solo bajar kilos, sino reducir las comorbilidades de la obesidad. ¿Cuáles son los efectos adversos de este fármaco? Acá yo podría decir que lo principal que hemos visto es este primero que está acá, que es náuseas. Este es el efecto secundario más frecuente. Y yo diría en segundo lugar, digestivos como diarrea, aunque muchas veces no vemos una diarrea profusa, ni mucho menos, sino como una sensación de heces más blandas o semisólidas, y lo que los pacientes nos dicen como colitis. Doctor, es que siento que me da colitis, como distensión abdominal, sensación de llenura o flatulencia. Estas son las molestias como más frecuentes, pero yo diría que la principal es náuseas. ¿Cómo manejamos estos efectos adversos? Bueno, con respecto a las náuseas, que es el más frecuente, acá en esta gráfica podemos ver que las primeras 4 semanas son las que se presentan más las náuseas. Acá lo pueden ver ustedes. Y después del primer mes, estas náuseas disminuyen bastante. Entonces, ¿qué significa eso? Esto significa que en las primeras semanas tenemos que tomar en cuenta, sobre todo en el primer mes, que este es el efecto adverso más frecuente que vamos a tener. Y lo tenemos que manejar a través de la dosis del medicamento, cuidando la dosis del medicamento. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, con un esquema de titulación gradual. Entonces vean ustedes que para hacer un esquema de titulación gradual empezamos y nuevamente ahora les voy a mostrar el lapicero tiene 5 dosis. Acá les voy a mostrar que en este lapicero, vean ustedes, por ejemplo, acá lo voy a poner en 0, para que ustedes lo puedan ver acá en la pantalla. Aquí ustedes ven que está en 0 y acá entonces uno puede ir girando para ir viendo la aparición de las dosis. Vamos a ponerlo acá. Por ejemplo, esta es la segunda dosis, que es de 1.2 miligramos. Luego la tercera dosis, ven ustedes que es de 1.8 miligramos. Luego la cuarta dosis, 2.4. Y luego llegamos a la dosis plena o óptima, que es 3.0. Entonces ven ustedes que el mismo lapicero contiene las 5 dosis que vamos a necesitar para realizar el esquema de titulación. Entonces, nuevamente, ¿cómo hacemos el esquema de titulación? Lo hacemos así. La primera dosis
de 0.6 miligramos la colocamos para la primera semana. Le indicamos al paciente que empiece con 0.6 por una semana. Una semana después cambia a 1.2, también por una semana. La tercera semana, vamos a la tercera dosis, 1.8. La cuarta semana a 2.4, que es la cuarta dosis. Y ya la quinta semana ya estaremos alcanzando la dosis plena. Aquí les quiero comentar que hemos tenido dos experiencias. La primera es que hay pacientes, o digamos la mayoría de los pacientes vamos a poder cambiarles de dosis así de esta forma. Cada semana subimos una dosis, de tal forma que en un mes ya el paciente estará en la dosis plena, que es 3, que es la dosis efectiva para pérdida de peso. Lo segundo es que, ¿qué pasa si hay un paciente que al ir aumentando estas dosis empieza a intensificar las náuseas en el primer mes? Bueno, lo que hacemos es que este protocolo dice que subamos cada semana. Bueno, lo que hacemos es regresarnos a la dosis anterior, bajarle un poco la dosis y darle tal vez unas 2 semanas en vez de una con esa dosis para que se acostumbre un poco más al medicamento y reduzca las náuseas. Entonces siempre le explicamos al paciente, si al aumentar a la próxima dosis, por ejemplo pasar de 1.2 a 1.8, le aumenta las náuseas, entonces regrese a 1.2, devuelva la dosis anterior, esperemos una semana más, una semana extra y luego volvemos a intentar. ¿Qué quiero decir con esto? Que en vez de subir cada semana, pues vamos un poquito más despacio. Otro punto es que hasta este momento lo que hemos hablado de manejo de obesidad con liraglutide se refiere a pacientes adultos mayores de 18 años. Pero, como pueden ver en esta imagen, ya tenemos la aprobación desde hace algunos años para usar en adolescentes. Entonces, ahorita ya el margen de edad ha bajado a poderlo usar a partir de los 12 años en obesidad en adolescentes. Entonces, anteriormente teníamos aprobación para mayores de 18, pero ya tenemos aprobación a partir de los 12 años, de tal manera que también puede ser utilizado en pacientes chicos o con obesidad adolescentes. Vamos a pasar ahora a comentar el segundo. El segundo es el semaglutide. El semaglutide es un medicamento que, a diferencia del liraglutide, y aquí me voy a regresar a la anterior, nada más para decirles que esta dosis que estamos usando acá de liraglutide es diaria, es una vez al día. Entonces, la dosis plena es de 3.0 miligramos por día, solo una vez al día. Pero el semaglutide, que es el siguiente que les estoy comentando, es de presentación semanal. Entonces, este es de presentación semanal. El semaglutide en dosis alta de 2.4 miligramos ha mostrado también beneficios en la pérdida de peso, superiores a placebo, por supuesto, para el manejo de sobrepeso y obesidad también. Entonces, semaglutide tiene aprobación a 2.4 miligramos para manejo de obesidad. Ese lapicero de dosis altas de 2.4 todavía no lo tenemos disponible en Costa Rica. En Costa Rica tenemos una presentación de semaglutide, pero esta presentación de semaglutide que tenemos en Costa Rica es una presentación de dosis bajas que por el momento tiene aprobación para diabetes, para control de diabetes. Los lapiceros de dosis altas todavía no los tenemos disponibles en Costa Rica y esperamos, por supuesto, a futuro ya tenerlos disponibles. Pero al momento de hoy solo tenemos semaglutide en dosis bajas que está aprobado para diabetes. Entonces, ¿cuál es el medicamento más efectivo para bajar de peso? Bueno, acá ustedes pueden ver en esta imagen que les estoy presentando que aquí tenemos a liraglutide de 3 miligramos y aquí tenemos a semaglutide de 2.4 miligramos. Entonces, aparentemente en potencia va a ser más potente semaglutide 2.4, que todavía no lo tenemos, y en este momento tenemos liraglutide de 3 miligramos. Entonces, vean ustedes que este es un punto muy importante. Próximamente también vendrá otro al país, muy probablemente, que es el tirzepatide de 15 miligramos, que este también es en apariencia bastante potente, ¿verdad? Estos dos todavía no los tenemos disponibles en Costa Rica. Al día de hoy tenemos liraglutide de 3 miligramos con aprobación para obesidad. Bueno, aquí nada más quiero comentarles que este fármaco, pues ya desde el año 2015, vean ustedes en las guías europeas, ya aparece
liraglutide en las guías de manejo de obesidad de 2015, aparece en 2016 en las guías de ACE en Estados Unidos, aparece en las guías de 2018 de Endocrine Society también, aquí aparece liraglutide también, ya aprobado, aparece en las guías de ADA para diabetes desde el año 2020, ya aparece también como opción de tratamiento para el manejo, como les había comentado anteriormente, de diabéticos, obesos o de obesidad y diabetes. Y en las guías de Canadá también, de Obesity Canadá, que las estamos estudiando mucho actualmente, también ya aparece recomendado. De tal manera que ven ustedes que en todos estos años más recientes, todas las últimas guías, pues ya recomiendan el uso del liraglutide. Inclusive las guías canadienses nos hablan de perfiles de pacientes, y esto es bien interesante porque ellos dicen que el paciente de más de 30 índice de masa corporal o más de 27 con comorbilidades es candidato a farmacoterapia y considerar como primera opción liraglutide en los pacientes con diabetes, con prediabetes, hipertensión, apnea de sueño, ovario poliquístico, por ejemplo. Entonces, la ponen como recomendación de primer grado, primera opción, primera elección, primera línea en estos pacientes. Bueno, entonces es importante tener presente que estos nuevos fármacos para tratar la obesidad tienen, como hemos comentado hoy, nuevos mecanismos de acción diferentes a los tradicionales. Importante que no producen adicción, que tienen menos efectos adversos, que no tienen efectos adversos graves hasta el momento y que su uso va de 1, 2 años o más, como en el caso de liraglutide, hasta 3 años, y que hoy en día todos estos nuevos fármacos para tratar la obesidad tienen estudios clínicos de eficacia y de seguridad que son más estrictos, mucho más rigurosos. Estos son puntos centrales porque tenemos que ir cambiando como el mindset, el chip de la farmacología de la obesidad, porque tenemos fármacos nuevos con menos efectos adversos, con más seguridad y con estudios clínicos mucho más rigurosos y con esquema de titulación de dosis también. ¿Qué esperamos en los próximos años? Vean ustedes acá en esta imagen la gran cantidad de mecanismos de acción de nuevos fármacos que se están investigando a nivel periférico y por el otro lado a nivel central para buscar nuevos mecanismos, nuevas moléculas que tengan nuevas formas de acción para tratar la obesidad. Y bueno, vean ustedes que vendrán nuevos lapiceros. Aquí les muestro esta publicación que habla de los poliagonistas, en donde actualmente los lapiceros que tenemos ahorita, por ejemplo, tienen solo GLP-1, pero van a venir nuevos lapiceros que tienen GLP-1 y glucagón, o GLP-1 y GIP, GLP-1 y GIP y glucagón, que es un triagonista. O vean ustedes, GLP-1 con estrógenos, GLP-1 con dexametasona, glucagón con T3. De tal manera, entonces ven ustedes que en esta consulta de control de peso va a ser así, como algo como así. O sea, vamos a tener así, como nuestra consulta de control de peso va a ser así, como con un montón de lapiceros con todas estas posibles combinaciones y vamos a tener para escoger para diferentes pacientes según todo lo que va apareciendo. Entonces, vamos a tener una consulta de control de peso así, muy de innovación en esta línea. Y para que ustedes vean cómo va esto, acá ustedes pueden ver en este cuadro que les presento cómo hay muchas de estas combinaciones. Los laboratorios farmacéuticos que las están desarrollando, vean que son múltiples laboratorios los que tienen fármacos en fase 1, fase 2, inclusive ya algunos de ellos en fase 3, para tratar con indicación de obesidad y diabetes tipo 2, con obesidad y NASH, o NASH solo, o diabetes tipo 2 solo. O sea, van a ir enfocados no solo a obesidad, sino a diabetes, a hígado graso, estetosis hepática, etcétera, etcétera. O sea, son nuevas combinaciones que van a venir en nuevos lapiceros a futuro. Y bueno, quiero dejarles para finalizar algunas invitaciones. La invitación para participar en la certificación clínica peso. Aquellos de ustedes que quieran desarrollarse a profundidad y convertirse en expertos en el manejo de la obesidad en la consulta, pueden a través de este QR que les estoy mostrando, aplicar para la entrevista de admisión al programa. Y nuestro siguiente grupo de este 2024 inicia el próximo 17 de abril. Entonces,
esta es una invitación para que ustedes puedan entrar a este programa. La segunda invitación es que el próximo 30 y 31 de mayo los esperamos aquí en la ciudad de San José, Costa Rica, en el Congreso Costarricense de Metabolismo y COMET 2024. En este QR pueden ingresar a la página web del Congreso para obtener más información. Entonces los esperamos en estas actividades. Y bueno, recuerden escuchar nuestro podcast, que es Consultorio 15, en Spotify y en las plataformas para también seguir más estrategias prácticas de la consulta de control de peso. Muy bien. Entonces, bueno, este es el tema que quería compartirles en la noche de hoy. Y bueno, ahora quiero darle la palabra, darle la introducción a las doctoras Laura y a Ingrid para que nos hagan sus comentarios, sus observaciones sobre este tema tan interesante. Vamos a ir primero con Laura. Laura, cuéntanos. Bueno, buenas noches. Bueno, un tema súper interesante, ¿verdad? Cada día vemos, como decía el doctor, más medicamentos con mejores beneficios, menos adictivos, ¿verdad? Porque la gente es lo que le dice a uno, es que eso me va a causar adicción, ¿verdad? Que es como cuando uno va en la consulta viendo a los pacientes, muchos sí llegan buscando algo que les ayude y otros llegan como muy frenados diciendo, mira, es que me da miedo que me cause adicción, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos viendo? ¿Verdad? Como dice el doctor, ahorita tenemos el inhibidor de GLP-1, pero también vienen otro montón más que ojalá que puedan entrar al país, ¿verdad? Y que puedan ser utilizados para beneficiar el apoyo a los pacientes en todo el tratamiento multidisciplinario que les damos, ¿verdad? Sí, definitivamente, esa aprehensión. Y yo diría que es una resistencia no solo del paciente, Laura, sino también de los mismos colegas, los mismos médicos, cuando no nos hemos actualizado tal vez en el manejo de la obesidad con estos nuevos fármacos, no los estamos todavía entendiendo bien, por ejemplo, no estamos viendo los mecanismos de acción nuevos que tienen los beneficios metabólicos, etcétera. Entonces, de repente pueden haber incluso colegas que se quedan un poco en el pasado, podríamos decir, de los fármacos antiguos, pensando, como tú dices, que sí, que los fármacos para adelgazar producen adicción. Y bueno, en el pasado algunas moléculas efectivamente tuvieron este problema, pero como tú lo planteas muy bien, hoy por hoy estamos en una nueva era de los fármacos para bajar de peso. Exacto, no solo quitan el hambre, sino como usted estaba diciendo, ¿verdad? También tiene beneficios a nivel hepático, a nivel del páncreas, a nivel metabólico, ¿verdad? Entonces, hay que, como dice usted, hay que actualizarse, para eso están todas esas capacitaciones e incluso las certificaciones, porque tenemos que conocer, hay muchas cosas que no nos enseñan cuando estudiamos medicina, ¿verdad? Y que tenemos que actualizarnos para poder ayudar a nuestros pacientes en esta enfermedad, ¿verdad? Que es la obesidad. Así es. Perfecto. Ingrid, cuéntanos tus comentarios del tema de hoy. Bueno, Mauricio, muy interesante. Buenas noches a todos. Estarnos actualizando de los nuevos fármacos en una consulta de pérdida de peso. Los pacientes y con el acceso a redes sociales e internet están en todo, ¿verdad? Uno tiene que conocer toda la gama, no es solamente la pastilla, sino los nuevos medicamentos, dónde actúan, doctora, qué puedo esperar, qué efectos secundarios me puede dar, cómo lo puedo contrarrestar, ¿verdad? Este tipo de actualizaciones son muy importantes porque normalmente, y a diferencia de años anteriores, el paciente ya viene con cierta información. ¿Qué me gusta mucho de los nuevos avances y de lo que tocaste en la conferencia? Es que el concepto de obesidad ya lo vemos como una enfermedad crónica. No es solamente no me siento bien, estoy gordito, estoy con sobrepeso, ¿verdad? Ya tengo una clasificación metabólica, sino que esto me lleva a una serie de comorbilidades y los fármacos no solamente han ido evolucionando y ya no solamente la pastillita, sino que nos ayudan también a tratar las diferentes comorbilidades que podemos ver en una enfermedad crónica. Ya hay estudios muy seguros que nos dicen que podemos utilizarlos por un tiempo más prolongado, porque la obesidad es eso, es una enfermedad de mucho tiempo, de mucha evolución, en donde nosotros los médicos tenemos que acompañarlos, tenemos que verlos, tenemos que seguirlos, tenemos que orientarlos. La verdad, este tipo de conocimiento, todo eso lo vemos en certificación,
este mecanismo de acción, conocer dónde actúa, cómo actúa, por qué actúa, uno va actualizándose y es una de las cosas muy lindas que vemos en peso, ¿verdad? Dónde actúan, cómo podemos tratar, cómo podemos orientar al paciente. Entonces, este tema es un tema muy rico y la verdad la ponencia que has tenido hoy ha sido nos ha orientado mucho. Excelente, sí, totalmente. Ese punto central que comentas y que también Laura lo resaltó, lo subrayó, es ir más allá de los kilos. Es cuando nosotros como médicos, ¿verdad? No solamente estamos pensando que nuestro paciente baje kilos, sino que, como tú decías, mejore su estado metabólico, mejore el control de las comorbilidades, mejore su calidad de vida, se sienta mejor, es ir más allá de solo el enfoque en que nos baje unos kilos, ya sean pocos o muchos, pero siempre irnos saliendo de esa visión corta, de esa visión limitada de solo hay que bajar kilos, no, hay que mejorar las comorbilidades de la obesidad y finalmente aumentar la calidad de vida de nuestros pacientes. Así que, pues, esa es, como tú dices, la esencia, ¿verdad?, del mensaje de esta noche. Y bueno, vamos a ir ahora a las preguntas que están haciendo todos nuestros participantes en el chat. Este es momento, así que le voy a pedir a Laura si nos ayuda a leer la primera pregunta. Buenas noches, doctor Barahona. ¿Algún GLP-1 puede ser usado en lactancia? Bueno, definitivamente están contraindicados en periodo de embarazo y de lactancia. Melanie Sánchez nos dice, si un paciente no tolera la liraglutide, ¿puedo valorar el uso de naltrexona y bupropión o viceversa? Sí, efectivamente, ambos fármacos pues tienen sus indicaciones y tienen sus contraindicaciones. Entonces, eso es lo primero que vamos a valorar. Por ejemplo, si un paciente, las guías canadienses nos dicen eso, que si es un paciente más metabólico, diabetes, prediabetes, hipertensión, alto riesgo cardiovascular, la primera elección es liraglutide. Por el contrario, si un paciente es más ansioso, más picador, más le cuesta mucho controlar los horarios, la dieta, ¿verdad? Tiene más perfil emocional, tiene depresión, consumo de alcohol, tabaquismo, entonces las guías canadienses dicen que la primera elección ahí sería naltrexona y bupropión. Pero sí, efectivamente tenemos las dos opciones con mecanismos de acciones distintos para valorar en estos casos. María Bolaños Aguilar nos dice, ¿estarán disponibles en la caja, dado que esta está por aprobarse la norma de sobrepeso y obesidad? No, lamentablemente no están disponibles en la Seguridad Social en Costa Rica al día de hoy. Mabel López dice, buenas noches, doctor. ¿Se puede utilizar liraglutide en pacientes que no tienen sobrepeso, pero sí prediabetes? Bueno, la indicación de las guías, en todas las guías dice que está indicada en pacientes con índice de masa corporal de más de 30 con o sin comorbilidades o más de 27 con comorbilidades. Juan José Castro dice, buenas noches, me gustaría preguntar qué tan accesible es económicamente hablando el uso de esos medicamentos en el país. Bueno, están disponibles a nivel privado. Hay un tema también y es que o hay un proceso, digámoslo así, de que también algunos seguros médicos puedan apoyar a los pacientes que están con sobrepeso y obesidad, sobre todo asociado a comorbilidades, con estos tratamientos. Pero evidentemente, obviamente el costo, y cuando son medicamentos que están introduciéndose, siempre tienen un costo mayor. Esperamos que vayan bajando con el tiempo, pero sí son medicamentos obviamente que tienen una tecnología diferente y por eso muchas veces vemos el costo inicial de estos productos. Gustavo Carballo dice, ¿hay alguna contraindicación en usar L-carnitina intravenosa con estos agonistas del GLP-1? Bueno, la ventaja de los agonistas de GLP-1 es esa precisamente, tienen muy baja tasa de interacciones. En ese paciente que mencionábamos, el diabético, el hipertenso, el paciente cardiópata, por ejemplo, el paciente con polifarmacia, pudiéramos decir, ese paciente uno piensa, bueno, tiene 2 fármacos para la diabetes, tiene 2 fármacos para la hipertensión,
uno para la hipercolesterolemia, uno para la gastritis, ¿verdad? Entonces uno dice, y le vamos a agregar otro más para bajar de peso. ¿Cuál podríamos escoger que no nos dé interacciones con otros fármacos? En este caso, L-carnitina, no hay nada reportado, pero con otros fármacos, sobre todo de uso frecuente en pacientes metabólicos, la ventaja es que el liraglutida tiene una muy baja tasa de interacciones farmacológicas. Nuri Bierfield dice, recomendaría el uso de estos medicamentos en pacientes con hígado graso sin diabetes. Claro, por supuesto, porque la esteatosis hepática es parte de las patologías de la constelación de patologías metabólicas en la obesidad, sobre todo en el paciente que tiene mucha obesidad abdominal. Y este fármaco nos ayuda a bajar peso, pero sobre todo nos ayuda a reducir grasa abdominal y por lo tanto, de manera indirecta, también nos va a ayudar con reducir la esteatosis hepática. Serían Muy bien. Parece que ahí estamos. Muy bien, perfecto. Un comentario final para cerrar esta sesión, un mensaje final que queramos dejar a todos los que se han conectado a esta sesión del día de hoy. Ingrid, un mensaje final que quieras, una reflexión final. Bueno, a todos mis colegas, yo soy médico que tiene un consultorio y la mayoría de los pacientes para tratar sobrepeso, para pacientes crónicos, pacientes con obesidad, yo los invito a conectarse siempre en estas Mastercard, los invito al congreso, los invito a ser parte de la certificación peso. Nos dan muchas herramientas para poder tratarlo, nos dan muchas respuestas, nos enseña, nos hace ir avanzando y ser cada día más expertos en el tema. Yo a todos les digo, la experiencia es fascinante. Tiene uno muchas herramientas, como ahora nos lo explicaba Mauricio. Bueno, ¿qué pasa si el medicamento me da tal cosa? Baje la dosis, devuélvase, súbalo, trátelo con esto. Así en cada uno de los temas que vamos abordando durante la certificación. A todos los invito, la experiencia es una experiencia muy enriquecedora y nos da muchas herramientas para nuestra consulta. Mensaje final. Bueno, sí, yo como mi compañera, les digo que la obesidad, ya sabemos, es una enfermedad multifactorial y a veces tenemos que tener herramientas para poderla tratar, ¿verdad? Tenemos que capacitarnos, tenemos que conocer desde su fisiopatología, ¿verdad? Hasta cómo tratarla, todos los medicamentos que existen, cuáles nos sirven para una cosa, cuáles nos sirven para otra, y para eso sí, tenemos que seguir capacitándonos, ¿verdad? Entonces también los invito a la certificación, es súper interesante. Nosotros cada vez que avanzamos queremos aprender más. Cuando nos conectamos a los foros, a veces se nos va el tiempo de hablando y discutiendo cosas, ¿verdad? Y es muy importante y muy interesante porque usted se siente más seguro a la hora de tratar a sus pacientes, ¿verdad? Y saber de que si tratamos la obesidad podemos irles ayudando a disminuir muchas otras comorbilidades, ¿verdad? Porque hemos aprendido que la obesidad es la base de las demás, del resto de las enfermedades, ¿verdad? Entonces, si podemos trabajar una y trabajar todas de manera integral, y podemos ayudarle mucho más integral a nuestro paciente. Entonces, cordialmente invitados a la certificación y al congreso, que siempre se aprende también muchísimo. Así es, efectivamente, estos espacios son justamente para eso, para entre todos enriquecernos, ¿verdad? Seguir creciendo y sobre todo estar al día, estar actualizados con lo más reciente, porque los pacientes nos llegan a preguntar y nosotros ya tenemos la información y tenemos el criterio médico para poderle dar ese consejo adecuado a todos nuestros pacientes, que es lo que finalmente queremos, que es apoyar a nuestros pacientes y ayudarles a mejorar su salud y su calidad de vida. Así que, como ustedes lo dijeron, aquellos de ustedes que quieran integrarse a la certificación, vamos a iniciar nuestro grupo en este mes de abril y ahora en mayo nos vemos en el congreso. Ahí en el chat les hemos dejado los datos de contacto, el WhatsApp, el correo electrónico para que se puedan comunicar con nosotros y obtener más información. Así que bueno, nos vemos próximamente en el congreso y nos vemos en la próxima masterclass. Muchas gracias a todos por haberse conectado a esta sesión y nos vemos en la próxima sesión de Academia de Metabolismo. Buenas noches.
Buenas noches a todos.